Consagra nuestras mentes y también los sentidos para poder cumplir nuestro plan celestial. Consagra nuestros seres al servicio de Dios. Conságranos, conságranos. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando yo te invocare. Pon guarda mi boca, oh Jehová, y guarda la puerta de mis labios. Que el justo me castigue sería un favor, y que me reprenda sería excelente bálsamo. Pero ayúdame, Señor, a no compartir con los que hacen iniquidad. Y así, señores, en esta tarde de hoy iniciamos su programa Salud y Variedad, con un alto contenido de interés para todos ustedes. No se muevan, porque vamos a subir con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. Tips de la semana. Para limpiar la base de la plancha, un buen truco tradicional consiste en humedecer un paño empolvado con sal fina y frotar la base de la plancha. Después, se pasa un paño empapado en vinagre blanco para eliminar los últimos rastros de suciedad. Tips de la semana. Ya estamos aquí, señor, en su programa Salud y Variedad. Gracias por preferirnos cada semana. Aquí hay una persona, un invitado muy especial, que es muy conocido por todos ustedes en esta tarde. Tenemos con nosotros aquí al doctor Elías Grullón, urólogo, endoscopista y laparoscopista. Buenas tardes, doctor, bienvenido a su programa. Buenas tardes, doctora. Realmente estoy muy complacido y contento de estar aquí con ustedes en esta tarde. Usted sabe que usted, a través de nuestro correo electrónico, es muy pedido. Lo que pasa es que ustedes saben que el doctor vive de su vida profesional, de su ejercicio profesional. Entonces, para traerlo para acá hay que sacarlo de un quirófano al doctor, porque parece que el centro le va muy bien, ¿verdad? El centro Coromina Pepín. Somos vecinos de consultorio. Así es. Un saludo a Dios. Todos allá en el centro Coromina Pepín. Pues hoy vamos a tocar un tema, porque siempre yo me río mucho cuando traigo al doctor Grullón, porque me fascina. No es que yo me burlo de los hombres, pero a ellos no les gusta acudir mucho al médico. Entonces tenemos aquí la parte masculina, porque yo trato, ¿verdad?, la parte femenina. Vamos a hablar sobre algunos tipos de patología, pero primero el doctor debe de definirnos qué es la próstata, para que entonces ya los amigos y amigas vayan teniendo, orientándose sobre lo que es esta glándula, ¿verdad? Sí, así es. La próstata no es más que una glándula. Tiene el tamaño de una nuez. Una nuez, vamos a hablar en español, es como un limón pequeño. ¿De acuerdo? Porque la nuez, eso es los americanos por allá, esas cosas. Pero tiene el tamaño de un limón pequeño. La próstata es una glándula encargada de producir el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides. Definitivamente, la próstata es una glándula que todo hombre masculino necesita para procrear. O sea, que eso está dentro del aparato reproductor masculino. Está dentro del aparato reproductor masculino. La próstata, tenemos que hay diferentes tamaños de la próstata, y que la próstata esté grande no significa que ese paciente haya que operarlo, sino es que lo que se opera es el síntoma. O sea, estamos hablando de que si un paciente
tiene síntomas obstructivos, tiene síntomas irritativos, entonces ya ahí pues hay que plantearse con el paciente, llámese un procedimiento, llámese otro procedimiento. Exacto, entonces esta tarde vamos a hablar sobre lo que sería la hiperplasia, ¿verdad? Exacto. Prostática. Ujú. ¿En qué edad es más frecuente, doctor? Mira, la edad frecuente o sea, ¿qué es la hiperplasia? La hiperplasia no es más que un aumento de tamaño de un órgano a expensa del número de células, porque hay diferencias entre hiperplasia e hipertrofia. La hipertrofia no es más que un aumento de tamaño del órgano ocasionado por aumento del tamaño de sus células. Eso es una hipertrofia. Y la hiperplasia es un aumento de tamaño del órgano ocasionado por el número de células, o sea que las células se multiplican. Exacto. Es normal eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la próstata, que es una estructura que dentro de la próstata está la uretra. La uretra es el conducto evacuador de la vejiga. Entonces, justamente en el centro está la parte que crece hacia la luz de la uretra y obstruye. Entonces, al crecer hacia la luz de la uretra, entonces eso le va a ocasionar al paciente muchos síntomas. Por ejemplo, doctor, eso es muy importante aquí, porque usted sabe que somos un programa llano, que Sí, no claro. va a un estilo de persona ni de médico. Gracias a Dios no ve la familia completa. Exactamente. Entonces, ¿en qué edad es más frecuente usted encontrar una hipertrofia o una hiperplasia? Porque yo he visto pacientes allegados que, no, yo tengo una hipertrofia prostática y el doctor dijo que no hay que operarme. Así es. Entonces, los síntomas, cuando el doctor se Exacto. refiere, yo como médico sé que se refiere al problema de obstrucción, es porque no pueden orinar bien, ¿verdad? Exactamente. Hay síntomas obstructivos, como decíamos ahorita, y síntomas irritativos. Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas irritativos? Ahí tenemos que la próstata crece y ¿qué produce? Produce que el paciente le pique, le arde, le moleste al orinar. ¿Por qué? Porque la próstata aumenta de tamaño. Tú ves, por ejemplo, que aquí, como se va elevando la glándula prostática, elevando el piso de la vejiga, entonces ese paciente va a tener síntomas obstructivos. ¿Por qué? Porque la luz de la uretra va a disminuir. Entonces esos son síntomas obstructivos, como cuál, por ejemplo, una retención urinaria aguda que se ve con frecuencia en este tipo de pacientes. Lo que uno dice globo vesical. Exactamente. Eso es una de las características importantes que nosotros tenemos. Los síntomas son nicturia, o sea que el paciente se levanta muchas veces en la noche a orinar, ¿de acuerdo? En teoría, yo no escribo libros, lo que escribo en libros dicen que el paciente se debe levantar 2 veces por noche a orinar. Si el paciente se levanta más de 2 veces en la noche a orinar, significa que hay problema. Llámese en la uretra o llámese en la próstata. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que chequearnos. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de patología obstructiva. Llámese, por ejemplo, puede tener el paciente vamos a llamarlo para que el pueblo pueda entender, o sea, los cheques, o sea, los esfínteres, que son como los cheques de las vías urinarias. Entonces, cuando se obstruyen, se puede ocasionar que la orina se devuelva hacia la vejiga, se llama un reflujo, y entonces eso puede ocasionar problemas. Por ejemplo, ahí vemos que el aumento de tamaño prostático lo que ocasiona es justamente que el paciente tenga dificultad a la hora de orinar. Entonces, si el paciente tiene dificultad, pues entonces ya ese paciente pues va a tener síntomas de importancia, síntomas obstructivos y síntomas irritativos. Doctor, ¿hay factores de riesgo que pueden llevar, por ejemplo, hay muchas enfermedades en la mujer, que es más frecuente en la mujer blanca, otro en la mujer negra, cierto tipo de edades? ¿Dónde es más frecuente? Mira, ¿Factores de mira, hay factores de riesgo que se han asociado, pero todavía no hay muchas cosas que podamos en confirmar. medicina, exactamente, hay muchas cosas que no se pueden confirmar, pero estamos avanzando
en esto. Y por ejemplo, la edad es un factor que hace que la próstata crezca, que aumente de tamaño a partir de los 40 años. Hay estudios que hablan de que a los 35 ya la próstata empieza a crecer, pero nos llevamos de la estadística americana, por eso es que los pacientes por encima de 40 años tienen que chequearse. ¿Ustedes oyen, mis hijos? También están los factores genéticos. Los factores genéticos, llámese, si yo tengo un familiar que tiene problema obstructivo prostático, llámese un tío, un abuelo, un primo, padre, un papá, entonces definitivamente esos pacientes pues deben de chequearse con frecuencia después de los 40 años. El alcohol, el tabaquismo, la promiscuidad, doctor, porque creo como que no se ría, doctor, pero yo creo que no se puede hacer mujeriego, porque yo creo que mientras más mujeres han tenido, ¿verdad?, pueden tener mayor riesgo de problemas de próstata. Sí, así es, y de hecho, incluso en los últimos estudios que se han hecho, se ha demostrado que hay pacientes que tienen HPV, o sea, virus del papiloma humano, hace que también crezca la próstata, y entonces por eso se habla de la promiscuidad, y se habla también de que el virus del papiloma humano se ha descrito hasta en la vejiga, o sea, para llegar a la uretra, la próstata y después en la vejiga, o sea, es definitivamente ese proceso que hay que investigarlo a todos los pacientes. ¿El diagnóstico, doctor, se hace clínicamente con el examen en el consultorio o también con algunas pruebas de gabinete de laboratorio? Claro, es importante siempre nosotros pedirle a todos los pacientes que van a la consulta unos análisis, llámese como cuál, un hemograma, un examen de orina, una glicemia, urea, creatinina, PSA. PSA es el antígeno prostático específico. Es una sustancia que se produce a nivel prostático en un 98.5%. O sea, estamos hablando de que los pacientes tienen que realizarse estas pruebas. También es importante hacerle una sonografía. ¿Para qué? Para nosotros ver cómo anda el funcionamiento renal, porque muchas veces los pacientes que tienen aumento de tamaño prostático también tienen una hidronefrosis, o sea, una dilatación del riñón por una obstrucción, llámese abajo en los uréteres hay una obstrucción a nivel de la próstata cuando la próstata está muy grande, entonces esa obstrucción pues lo que decíamos ahorita, daña los checkers y entonces después vuelve y se devuelve la orina hacia los riñones. Cuando habla de los cheques, que le vamos a poner como un ejemplo como de los cheques de los tinacos, ¿verdad? Que exacto, se ponen, sí. Entonces eso se daña, el agua comienza a devolverse así y eso ocurre entonces con el funcionamiento. Pero doctor, yo tengo amigos allegados que ellos dicen que ellos no tienen que ir al urólogo porque ellos se hacen un PSA cada 6 meses. Bueno, hay cánceres que no elevan el PSA. Entonces, es importante que los pacientes entiendan que el chequeo prostático es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque el urólogo está para detectar el problema temprano, no está para evitarlo. ¿Qué significa eso? Significa que si se detecta a tiempo, el paciente muere de otra cosa. ¿Qué es lo que se quiere? Definitivamente. Doctor, deme un momentito porque me están haciendo señal los muchachos. Vamos a subir un momentito con nuestros anunciantes y vamos a regresar en breve. No se muevan. Señores, seguimos aquí con el doctor Elías Grullón. Ustedes saben que él tiene su consultorio en el Centro Corominas Pepín, en la calle Aliro Paulino, número 4. A su orden ahí con los teléfonos que lo van a poner en pantalla. Pero doctor, aquí hay un grupo de personas, de niñas preciosas, princesitas, que yo quiero mandarle un saludo en la tarde de hoy. Son las personas que se encargan de los alimentos en el Centro Corominas Pepín. Eso es muy importante. Y bueno que son, ¿verdad, doctor? Así Entonces es. yo quiero mandarle un besito, un abrazo, y el doctor también a doña Rafaela Morales, doña Dani, Blasina Heredia,
a doña María Moya, doña Queca, que cada tarde nos ve, cada sábado, Leopoldina Olivo, Rosemary Almonte, Miguelina Martínez y Nisa Brazován. Un abrazo y un beso desde aquí de su programa Salud y Variedad. Entonces, ya hablamos del diagnóstico. Los hombres le huyen mucho al examen, porque ustedes saben que es un examen un poquito engorroso, porque son tactos rectales que hacen los urólogos. Pero ahora nos vamos con el tratamiento que el doctor lo realiza ya en el Centro Coromina Pepín, que se denomina ¿cómo el tratamiento? Vaporización prostática. Es un procedimiento que no todos los pacientes califican, solo el 30% de los pacientes que acuden al urólogo con retención urinaria, entonces se necesita entonces realizarle el procedimiento. Es una tecnología de punta y es algo sumamente que nosotros lo hacemos sin sangrado, o sea, Ambulatorio. no es ambulatorio. Ah, no es ambulatorio. No, se ingresa hoy, mañana se va a la casa. Ok. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Es un procedimiento sumamente importante. Por ejemplo, nosotros no le podemos dar tratamiento, pero los tratamientos es solo para manejar los síntomas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una vaporización prostática. O sea, ustedes ven cómo la próstata se va convirtiendo en vapor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una vaporización prostática. Ese honguito que está ahí es el que se encarga de vaporizar la próstata completa, y lo más importante es que usted no ve sangrado por ninguna parte ahí. O sea, todo eso es la mejora de las tecnologías urológicas. Y usted lo tiene, eso está ya en el Centro Coromina Pepín. Ese equipo está ya en el Centro Médico Corominas Pepín, gracias a Dios lo tenemos. Entonces, ¿esos pacientes con hipertrofia o hiperplasia son que califican para la vaporización? Claro que sí. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen una próstata muy grande, entonces se hace una combinación de estas dos técnicas. Primero se hace la vaporización y luego se hace la recesión. O sea, se quita la parte de la próstata que está obstruyendo, porque yo he hecho próstata hasta de 200 gramos. O sea, realmente con la resección convencional no se puede realizar en próstata que son mayores de 60 gramos. Entonces, hay pacientes que tienen próstata de 100 gramos, de 175, 180 y hasta de 200 gramos. Entonces nosotros con este método podemos pues resolver el problema al paciente y no tenemos que abrir, que es lo importante. Okay. Entonces la idea es que, por ejemplo, hay pacientes que tienen próstata del tamaño de esto que están viendo ustedes aquí. De ese tamaño hay pacientes que tienen la próstata y definitivamente se puede resolver. Entonces es importante que entiendan que el Centro Médico Corominas Pepín pues ya consta con esa tecnología de punta. Que valga ese comercial aquí. Entonces, doctor, hay algo que es muy importante. Para la vaporización, ¿cualquier edad puede hacerse la vaporización o es hasta cierta edad? Mira, por ejemplo, hay paciente. Sí, claro, es la mejora de las tecnologías. ¿Por qué? Porque aquí hay pacientes que usando antiagregantes plaquetarios, usted puede operarlo y no pasa nada, porque no hay sangrado de importancia. Entonces, esos viejitos que están mayores y esas cosas, es cuando usted le hace la recesión tradicional, entonces el paciente sangra, hay que transfundirlo y el paciente se descompensa, o sea, un sinnúmero de cosas. Pero con esta técnica, pues definitivamente se puede usar en se puede usar en envejecientes también, se puede usar en jóvenes también, o sea, no pasa nada. Lo ideal es que los pacientes siempre hay que manejarlos pues de forma conservadora primero. Sí. Después que vemos que no funciona, entonces pues ya otra cosa, porque algo importante que es la uroflujometría, que es un uroflujómetro, un estudio que se hace en el mismo consultorio del Centro Médico Corominas Pepín, lo tenemos. Okay. Entonces ese estudio pues nos dice a nosotros cómo anda el flujo del paciente. Entonces ya si el paciente dice
que el paciente está obstruido, si el flujo dice, el uroflujómetro dice que está obstruido, bueno, definitivamente le vamos a dar tratamiento, pero el tratamiento no le va a resolver el problema, entonces definitivamente hay que... Me está haciendo señal, doctor. Usted sabe que el tiempo en televisión es muy traidor, pero antes de usted irse, yo creo que por favor, señor director, de una manera precisa y corta, un señor operado de un adenoma prostático, que se le realiza un PSA, y da 0.15 y luego vuelven y se lo hacen y da 0.117. El señor se intranquiliza, cree que está pasando algo. No, al contrario, ese señor está muy bien. Lo que pasa es que la próstata normalmente, cuando es buena la próstata, debe de ir en aumento el PSA, pero cuando se pasa de 4, pues ya usted se preocupa, pero si no, tranquilo, que no pasa nada. Realmente es algo que los pacientes tienen que aprender, que el PSA puede ir aumentando, pero no pasa nada. Él fue operado, él le extirparon la glándula prostática, pero era buena, o sea, es una hiperplasia. Cuando es un cáncer, incluso también si es un cáncer, pues ya se recomienda darle al paciente seguimiento hasta que el PSA llegue a 2. Entonces ya ahí... Entonces el paciente se preocupa, pero si no, tranquilo. Si no sube a 2 no hay problema. Exacto. Vamos a dejar en el aire varias preguntas, con eso estoy comprometiendo esta tarde al doctor Elías Grullón, porque también hay varias preguntas en el aire sobre pacientes más jóvenes y su erección luego de una extirpación de próstata, pero muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta tarde. Ya usted sabe que está sumamente comprometido. Es más, el doctor debe fijar una sesión mensual aquí, ¿verdad que sí? Mire cómo están aquí todos los camarógrafos y todo el mundo, que son pacientes del doctor. Porque el doctor es una persona como suave que llega, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, doctor, por su tiempo. Ahora vamos con las cápsulas para el alma, que están bien bonitas en esta semana. La isla de los sentimientos. Érase una vez una isla donde habitaban todos los sentimientos, la alegría, la tristeza y muchos más, incluyendo el amor. Un día se les fue avisando a los moradores de la isla que se iba a hundir. Todos los sentimientos se apresuraron a salir de la isla. Se metieron en sus barcos y se preparaban a partir, pero el amor se quedó, porque se quería quedar un rato más con la isla que tanto amaba. Antes de que se hundiese, cuando por fin estaba ya casi ahogado, el amor comenzó a pedir ayuda. En eso venía la riqueza, y el amor le dijo: riqueza, llévame contigo. No puedo, hay mucho oro y plata en mi barco. No tengo espacio para ti, dijo la riqueza. El amor le pidió ayuda a la vanidad, que también venía pasando. Vanidad, por favor, ayúdame. No te puedo ayudar, amor, tú estás todo mojado y vas a arruinar mi barco. Mi barco nuevo. Entonces el amor le pidió ayuda a la tristeza. Tristeza, ¿me dejas ir contigo? Ay, amor, estoy tan triste que prefiero estar sola. También pasó la alegría, pero ella estaba tan alegre que ni oyó al amor llamar. Desesperado, el amor comenzó a llorar. Ahí fue cuando una voz le llamó y le dijo: ven, amor, yo te llevo. Era un viejito y el amor estaba tan feliz que se le olvidó preguntarle su nombre. Al llegar a la tierra firme le preguntó a la sabiduría: sabiduría, ¿alguien es el viejito que me trajo aquí? La sabiduría respondió: es el tiempo. El tiempo, ¿pero por qué? Solo el tiempo me quiso traer. La sabiduría respondió: porque solo el tiempo es capaz de ayudar y entender el amor. Y así, señores, con esa bella reflexión, lo dejo en esta semana.